¿Tienes 30 minutos, un ordenador y ganas de aprender? Si la respuesta es que sí, hoy en este vídeo te voy a enseñar a construir un modelo de Machine Learning desde cero. Independientemente de si eres informático, arquitecto, abogada, policía, camarero, lo que sea, me da igual. Así que mira bien la hora, porque dentro de media hora vas a tener tu primer modelo de Machine Learning funcionando. Pon la intro. Bienvenidos a este nuevo vídeo de FullScan y antes de empezar, en primer lugar, gracias por la acogida del canal. Estoy abrumado por el mogollón de mensajes de ánimo, likes, retweets, reshares, comentarios, sugerencias. De verdad, estoy alucinando. Muchas gracias a todos por el apoyo. Y de verdad que esto pues me da un montón de ganas de continuar, de hacer más contenido y de ir generando más vídeos. Y hoy, por demanda popular, vamos a empezar por el principio del principio. Si no tienes ni idea de Machine Learning, pero te gustaría hacer un modelo, vamos a hacer un tutorial donde construiremos un modelo de Machine Learning paso a paso. Antes de comenzar, te dejo con una brevísima historia del Machine Learning, del aprendizaje automático. Arthur Samuel es conocido como el primer creador de un programa capaz de aprender. Eso pasó hace casi 70 años, en 1952, cuando creó un software capaz de jugar a las damas. Unos cuantos años más adelante, en 1979, el aprendizaje automático gana un poco más de relevancia, gracias a unos estudiantes de la Universidad de Stanford que diseñan un programa capaz de mover un carrito autónomamente por una habitación evitando obstáculos. El enfoque estadístico del aprendizaje automático, tal y como lo conocemos hoy en día, nace en los primeros compases de la década de los 90, alcanzando relevancia internacional cuando el famoso computador Deep Blue logra vencer jugando al ajedrez a Garry Kasparov, el entonces campeón del mundo. El gran salto que nos introduce de lleno en la era actual coge impulso con el Deep Learning del psicólogo cognitivo Geoffrey Hinton. Fue él quien recuperó los trabajos sobre el perceptrón iniciados por Frank Rosenblatt y dormidos desde 1957, y que venían a intentar desarrollar algoritmos inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. Desde esto, la sucesión de hitos se ha ido precipitando. Compañías como Microsoft, Amazon o especialmente Google han logrado mejorar el nivel de percepción humana en el reconocimiento de imágenes, textos o vídeos, entre otras muchas cosas. Si has llegado hasta aquí, quiere decir que estás listo para empezar a construir tu primer modelo de Machine Learning. Antes de empezar, necesitas 3 ingredientes principales. No te preocupes, que son muy sencillos. El primero de ellos, y quizás el más importante, es este. Busca un problema. Un problema que reúna una serie de características. En primer lugar, necesito que sea un problema que conozcas bien. Un problema que te sea cercano. Un problema que se trate de predecir el futuro. En Machine Learning siempre vamos a intentar hacer predicciones sobre un suceso, sobre un evento que va a ocurrir en el futuro. Por tanto, empieza a pensar en algo que te toque de cerca y que quieras saber. Un evento que vaya a ocurrir. En tercer lugar, que se trate de un valor simple que intentamos predecir. Por ejemplo, no puedes predecir pues, si va a suceder una situación muy concreta o muy compleja mañana, pasado. Probablemente no te haya quedado nada claro, pero verás cómo con este ejemplo te ayuda a entenderlo. Yo he seleccionado un problema que conozco bien. Y el problema que quiero resolver es intentar predecir pues, el tiempo que puedo hacer corriendo una maratón. Es algo pues, que siempre estamos dándole vueltas y, como te digo, es algo que conozco bien. Fíjate que es un problema de predecir el futuro, porque lo que vamos a intentar es saber pues, en qué tiempo en concreto pues, pasaremos por esa línea de 42,195 metros. Y fíjate que la predicción pues, se trata de un valor simple. Pues no deja de ser 3 horas y media, 4 horas y cuarto. Para resolver este problema necesitamos datos. Datos es la gasolina de la que se van a nutrir nuestros algoritmos de Machine Learning. Necesitas datos que de nuevo cumplan una serie de características. De alguna forma, estos datos sean muchas resoluciones anteriores del problema que estás resolviendo. Por ejemplo, si tu problema es que quieres predecir pues, el tiempo que va a hacer mañana, necesitas el tiempo que hizo ayer, antes de ayer, y en general,
Cuantos más datos tengas, mejor. Una segunda característica que tus datos deben tener, que puedan predecir el problema, que modelen bien el problema. La segunda característica que tus datos tienen que cumplir es que te sean fácil de tenerlos o los tengas ya. Y por último, estos datos están en formato Excel, digamos, o formato CSV. Puedes pensar una típica tablita Excel donde tienes todos los valores que te van a ayudar a hacer la predicción y por último, pues una columnita con el valor que vas a predecir. Vamos a volver al ejemplo mío de la maratón. Entonces, ¿qué datos podríamos tener? Pues recordar, necesitamos muchísimas observaciones del valor que queremos predecir. Por ejemplo, imaginaos que yo tuviese un listado súper largo con muchísimas observaciones de los tiempos que corredores han hecho en maratón. Podría tener, por ejemplo, pues qué carrera se corrió, qué categoría, pues qué edad, si es hombre, mujer y un montón más de parámetros relacionados al entrenamiento que se han hecho. Y por último, el valor final, pues es el valor que ese corredor realmente obtuvo corriendo esa maratón. ¿Cómo puedo conseguir estos datos? Con relojes inteligentes o aplicaciones móviles y los datos en sí, pues ya los puedes pensar que van a estar en formato Excel. Por último, ¿qué materiales necesitas? En primer lugar, un ordenador, computadora, mejor que un móvil o una tablet. Básicamente, ¿por qué? Porque vas a tener un teclado donde vas a poder ir escribiendo, programando lo que vamos a ver a continuación. En segundo lugar, una conexión a internet. Vamos a utilizar un entorno de desarrollo, pues que lo puedes hacer mediante una URL, mediante un navegador y ya está. Si tienes un problema, si tienes datos y si tienes conexión a internet, ya puedes comenzar. Ahora pausa este vídeo o ciérralo y piensa tu problema. Es importante que aprendas haciendo tu modelo de Machine Learning con algo que te sea útil, que te sea relevante, que te puedas ir un poco peleando. Ya verás que yo voy a hacer pues todo este ejemplo de la maratón para sugerirte, inspirarte en cómo ir haciendo paso a paso. Te dejo un par de ejemplos de problemas que puedes pensar, si aún no se te ha ocurrido ninguno. Te voy a dejar uno en el ámbito más profesional y otro en el ámbito más personal. El primero, tengo un bar-restaurante y quiero ofrecerles a mis clientes el mejor plato de la carta para ellos. El mejor plato quiere decir, basado en todo el histórico de clientes similares que han consumido, puedo inferir que dado un cliente similar a los anteriores, pues probablemente querrá un plato similar a los que han pedido pues personas que eran como él o ella. ¿Qué datos necesita? Datos sociodemográficos, edad, sexo, segmento y qué comanda realizaron. Otro problema en el ámbito más personal es el que veis en pantalla. Quiero saber cuánto me voy a gastar el mes que viene. Pues fíjate que si tengo todos mis datos de todo mi consumo, en que me lo he ido gastando mes a mes, será bastante sencillo inferir, predecir el futuro. Dado un nuevo mes, ¿cuánto me voy a gastar ese mes? Te animo a que pienses tu problema, un problema que te recuerdo, pues tiene que ser un problema que conozcas, un problema que te sea relevante, un problema que se trate de predecir un evento futuro y un problema pues que tengas datos para resolverlo. Y para programar este modelo de Machine Learning simplemente necesitas un navegador, conexión a internet. Así que vamos al lío. Antes de abrir el entorno de programación, te quiero explicar un poco la estructura que vamos a seguir. Yo, como te decía en el ejemplo, voy a intentar resolver el problema de dado unos datos de running, unos datos de corredores que han hecho maratones, intentar predecir, pues dado un nuevo corredor, qué tiempo va a hacer en una nueva maratón. Entonces, el software que vamos a construir, en general, tiene tres grandes bloques. En primer lugar, vamos a preparar los datos. En segundo lugar, vamos a entrenar el modelo. Y en tercer lugar, vamos a hacer las predicciones. Vamos a preparar los datos. He encontrado en internet estos datos de maratones. Os dejaré abajo en la descripción del vídeo de dónde los he sacado. Os explico un poco qué datos he encontrado. Pues por un lado, tengo un identificador, 1, 2, 3, 4. El segundo campo es pues qué maratón se corrió, el nombre del corredor, qué categoría era, KM4 Week. En esta columna nos indican cuántos kilómetros en media corrió este corredor cuando estaba preparando la maratón durante las últimas 4 semanas. SP4 Week es cuando estaba haciendo esta preparación que hemos visto, qué velocidad media estaba llevando el corredor. Cross Training quiere decir si este corredor, pues aparte de correr, hacía, por ejemplo, ciclismo. World 21 quiere decir el tiempo que este corredor marcó cuando pasó por media maratón. Y el tiempo de Marathon Time, pues es el valor que, como veremos, vamos a intentar predecir, que es pues
cuando cruzó la línea de meta. Lo que te decía anteriormente, probablemente tú ya tengas este Excel, tengas los datos del problema que quieres modelizar y te he dicho que lo necesitas en formato CSV. Te voy a explicar cómo exportar estos datos a formato CSV, que es muy sencillo. Solo tienes que dar aquí a guardar como, save as, y cuando elijas el formato de fichero, simplemente tienes que seleccionar este CSV. Y ahora empieza lo de verdad interesante. Vamos a empezar a programar este modelo de Machine Learning. Abre un navegador y lo que tienes que buscar es Google Colab. ¿Qué es Google Colab? Es un entorno de desarrollo basado en notebooks, en la nube, en el cloud. Es gratuito y es tan sencillo de entrar como lo que ves aquí. Aquí al nuevo cuaderno y ya estás dentro de Google Colab. Puedes cambiar el nombre simplemente clicando aquí. Vamos a ponerlo mi primer modelo. Bien, te quiero explicar un poco cómo funciona Colab. En Colab, básicamente, vamos a ir generando celdas. Celdas es esto que ves en pantalla, donde vamos a escribir, pues, código o texto. Aquí la puedes borrar y para añadir una nueva, pues le das aquí a código o a texto. Por ejemplo, queremos meter una nueva celda de texto, que es para decir un poco lo que vamos haciendo, pues le damos a texto. Y yo aquí voy a decirle que este es mi primer modelo de Machine Learning. No te preocupes en el detalle técnico de lo que estamos escribiendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que es pues cargar estos datos dentro del notebook. Para ello, vamos a escribir una nueva columna de tipo código. Pues que vamos a llamar a este comando que lo que nos va a hacer es pues cargarnos un dato desde nuestro portátil. Cuando le damos aquí, se va a ejecutar este trocito de código. Entonces lo ejecutamos y veréis ahora que nos va a decir pues que subamos estos datos. Seleccionamos aquí, yo ya tengo preparado mis datos en CSV, que es lo que veíais antes, lo voy a abrir y ya lo tenemos cargado, ¿vale? Vamos a añadir un más código para pues procesar un poco estos datos. Lo que voy a decir es pues que lea estos datos que he cargado en una variable. De forma, estos datos los tenemos aquí. Vale, no he cargado una pequeña librería, entonces lo voy a hacer aquí un segundito. Pandas es una librería que se suele utilizar muchísimo en el Machine Learning y nos sirve por toda la parte de tratamiento y procesado de datos. Entonces lo ejecuto y ya está. Lo que hemos hecho aquí es que en esta variable, en datos maratón, tenemos ya los datos que hemos cargado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo los puedo empezar a visualizar? Pues, por ejemplo, si simplemente escribo el nombre de la variable, ya vamos a ver que tenemos los datos cargados. Lo segundo que podemos hacer es, por ejemplo, pues fijarnos, no sé, simplemente en una columna. Entonces, te dejo un poquito la sintaxis para ello, que lo que tenemos que hacer es simplemente poner el nombre de la variable donde hemos cargado estos datos, corchete, y ponemos el nombre de la columna que queremos seleccionar. Por ejemplo, name. Pues lo copio, lo pego y simplemente aquí tendríamos las 87 columnas, que ya nos lo dice aquí, con todos los nombres de los corredores. Lo primero que solemos hacer es siempre un poco empezar a olfatear estos datos, a ver qué pinta tienen, a ver cuántos datos hay, si hay datos que me son válidos o datos que no. Para esto tenemos este comando que se llama info, que nos va a dar info sobre estos datos que hemos cargado. Entonces, lo ejecuto y nos va a decir cosas como, por ejemplo, pues cuántas columnas hay, cuántos datos no nulos tienen, quiere decir datos válidos, ¿vale? Y de qué tipo son estos datos. Esta columna, wal21, me está diciendo que no es un tipo numérico, cuando si me voy aquí sí que lo es. Entonces, por algún motivo, no se ha hecho una buena conversión. Entonces, esto es algo bastante típico en la parte de preparación de datos, que tendréis que cambiar algún formato de datos. Entonces, os voy a enseñar cómo pasarlo a tipo numérico, que es con este comando. Entonces, lo ejecutamos y ya está. Os quiero también dejar cómo olfatear estos datos desde un punto de vista más estadístico. Entonces, tenemos el comando de scribe, que si lo ejecutamos, podemos ver cosas como pues, el conteo de datos, que ya hemos visto que hay 87 columnas, y luego tendremos un montón de estadísticos para las columnas numéricas, como por ejemplo, pues la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y algunos cuartiles. Si queremos hacer una visión más gráfica de los datos,
os dejo otra forma de hacerlo. Le damos a poner más código y podemos pintar algunos histogramas para ver la distribución de estos datos, que suele ser bastante útil. Por ejemplo, aquí vemos pues que los tiempos de maratón hay muy poquitos corredores que lo hacen sobre 2 horas y media, y luego pues cada vez va habiendo más y más. Quizá el máximo, como veíamos antes, está en torno a la media, 3,3, 3,4 horas. Pues ya hemos visto un poco los datos. Voy a volver a ver de estos datos cuál tendrá sentido meter en mi modelo de Machine Learning. Por ejemplo, identificador. Claramente que es una construcción artificial. Esto no tiene ningún tipo de relación con el tiempo que el corredor haga al final. O el nombre del corredor, pues tampoco. Aquí básicamente lo que estoy diciendo es que me borre la columna del nombre del corredor, el identificador, el tipo de maratón y la categoría, no la categoría de corredor, si es hombre o mujer, que creo que sí es importante, sino esta otra variable que teníamos al final, que nos decía si el A, B o C, dependiendo de si se terminó en poco tiempo, medio o mal. Entonces lo ejecuto y le pido que me devuelva de nuevo los datos. Ya veis que tenemos nuestro dataset sin esos valores que hemos eliminado. Lo siguiente que tenemos que hacer en la etapa de preparación de datos es ver si hay datos nulos, datos que nos faltan. Es muy normal que cuando tengo mi fichero Excel, pues algunos datos no los tenga completos. Entonces al modelo esto no le gusta. Con esta función isNA lo que voy a tener es un conteo, pues por cada tipo de columna, cuántos datos nulos o datos que no existen tengo. Por ejemplo, veo que para la categoría me faltan 6, para la parte de cross-training me faltan 74, me faltan bastantes, y para la parte de WAL21 pues necesito 6 datos más. Hay que tomar una decisión de qué hacer con estas celdas que no tenemos informadas. Hay algunas alternativas, como o las elimino directamente, pero tengo que eliminar toda la columna, o lo reemplazo, por ejemplo, por un 0, por el valor de la media, etcétera, etcétera. En este caso vais a ver, os voy a enseñar cómo rellenarlo con, por ejemplo, ceros y eliminar algunos otros. Para los corredores que no nos han informado de si hacían cross-training, simplemente lo voy a llenar todo con ceros. Lo ejecuto. Y ya veis, pues aquí 000, ciclista 3 horas, etcétera, etcétera. Los demás datos nulos, que había algunos más, estos 6 por aquí, estos 6 de categoría, lo que voy a hacer directamente es obviar esas columnas y eliminarlas. Meto un nuevo código y ya está. En vez de 87, pues tengo ahora 81. He eliminado 6 filas. Lo siguiente que tenemos que hacer en la etapa de preparación de datos es lidiar con los datos no numéricos. Cuando vayamos a entrar al modelo, lo que le gusta entrar al modelo son datos numéricos. No le gustan pues datos como por ejemplo este de ciclista 3 horas. Esos datos los tenemos que codificar con un valor numérico, que es lo que va a entender nuestro modelo de Machine Learning. Entonces, si nos fijamos en nuestra tablita, tenemos dos columnas con datos no numéricos. La columna de categoría y la columna de cross-training. Entonces, tenemos que hacer una traducción. Básicamente lo que quiero ver primero es cuántos valores hay, por ejemplo, en la parte de cross-training, y veo que tengo ciclista 1 hora, 4, 3, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos lo deberé reemplazar por un valor numérico que yo elija. Y lo haría tal que así. Aquí estoy diciendo que cuando pone ciclista 1 hora, pues ponga un 1. Ciclista 3 horas, ponga un 2, y así sucesivamente. Llamo esta función de reemplazo y ya lo tendríamos. Entonces vemos pues que aquí ya todos son valores numéricos y aparece un 2, un 4, cuando antes parecía ciclista 3 horas o ciclista 5 horas. Y ahora haré exactamente lo mismo para los datos de la categoría. Y ya veis que tengo mis datos de categoría pues todos con un valor numérico. Y ya tendría toda la tabla preparada para empezar el proceso de entrenamiento. Pero antes de esto vamos a terminar empezando a olfatear algún tipo de relación que pudiera haber entre las diferentes variables. Y lo que voy a hacer pues es pintar el tiempo de maratón, que es el valor que quiero predecir,
versus algunas de otras variables que yo pienso que podrían estar un poco relacionadas. Por ejemplo, ¿qué tal si pinto el tiempo de maratón versus los kilómetros que este corredor ha hecho en las últimas 4 semanas previas a la carrera? Bueno, pues podéis ver que hay cierta tendencia en la velocidad a la que se corrió esa semana de entrenamiento con el tiempo de maratón. Fijaos que me parece algo muy típico, donde tengo un valor que le llamamos outlier, porque es como ese valor que veíamos antes que no tiene ningún tipo de sentido, es un valor malo. Entonces este valor nos desvirtúa muchísimo la gráfica y lo que vamos a hacer es directamente eliminarlo. Entonces le estoy diciendo a una query y me quedo pues con los datos de velocidad que sean menor que 1000. Me quedaré pues con los datos a partir de aquí a la izquierda. Ejecuto y voy a pintar la gráfica que acabamos de hacer de nuevo, a ver cómo quedaría ahora. Y fijaos que ahora se ve mucho mejor. Y sí que es cierto que empezamos a ver pues una correlación, una tendencia entre la velocidad a la que el corredor entrena con el tiempo que hará la maratón, como tiene todo sentido del mundo. Vale, pues yo creo que ya me siento bastante cómodo con estos datos. Creo que tienen potencia expresiva, los he borrado, los he masajeado, los he olfateado, he eliminado algunos layers y creo que puedo empezar a entrenar mi modelo de Machine Learning. Pero antes de pasar a la segunda fase, a la fase de entrenamiento, quiero hacer un resumen de lo que hemos ido viendo. Probablemente tú ya tengas tus datos en formato CSV, los hayas cargado en Google Colab y vayas a empezar esta fase de preparación de datos. Entonces, algunas de las cositas que hemos ido viendo o alguna sugerencia que te doy para que puedas preparar bien tus datos. Porque la verdad esta fase es la más importante. Al final el modelo va a ser tan bueno como los datos de entrada que tenga. Mi primera recomendación es, como has visto, empieza olfateando. Empieza viendo si tienes datos numéricos, qué tipo de datos tienes, cómo se comportan. En segundo lugar, elimina datos sin sentido para el problema. Elimina estas columnas que no tienen ningún tipo de influencia en el valor que queremos predecir, pero intenta dejar los datos mínimos que tengan o que tú pienses que tengan potencia predictora. En segundo lugar, elimina datos nulos, datos que no tienen valor. Bueno, elimina o haz algo con ellos. Hemos visto alguna estrategia, lo puedes cambiar por un 0, lo puedes cambiar por la media, pero algo tienes que hacer con ellos. Tienes que hacer algo con los datos no numéricos. El modelo, de nuevo, va a entender solo pues valores enteros o valores tipo float, valores con decimales. Pero si tienes un nombre, una cadena o algo así, pues esto no lo va a entender. Y por último, has de eliminar estos datos que tampoco tienen sentido, que se nos han colado y se llaman outliers. ¿Ya tienes tus datos preparados? Enhorabuena. Vas a pasar quizás a la fase más diferencial de Machine Learning, que es la parte de entrenamiento del modelo. Pero antes de pasar a Colab, te quiero enseñar un poco de lo que vamos a hacer. Ya presta mucha atención, porque si entiendes los siguientes minutos, empezarás a tener pues un conocimiento más en detalle de cada Machine Learning y vas a ver que no es para nada complicado. Pero antes de pasar a la programación del modelo, te quiero enseñar unos conceptos muy intrínsecos al Machine Learning que si prestas un poco de atención vas a ver que no son para nada complicados y si los entiendes empezarás a tener pues un conocimiento de cómo funciona por dentro el Machine Learning. Hasta ahora has de tener pues algo parecido a lo que ves en pantalla. Esta es mi tabla donde tengo pues todos los datos que, como has visto anteriormente, hemos ido generando. Vamos a ver que hay pues, como hemos ido hablando, dos tipos de datos. Por un lado las variables predictoras y la variable de predicción. En mi caso la variable que quiero predecir es el tiempo de la maratón. Y esto lo voy a hacer en función de las variables predictoras, que son las variables que yo pienso que de alguna forma están relacionadas y van a tener algún tipo de influencia sobre el valor de la predicción. Esto lo podemos representar así. Pues este rectángulo más grande serían las variables predictoras y el más pequeñito las variables de predicción. De cara al proceso de entrenamiento, lo que vamos a hacer es partir todos estos datos en dos. Por un lado, vamos a tener lo que llamamos los datos de entrenamiento, que suelen ser un 80% o un 70% del total, y luego vamos a guardarnos un 20% de estos datos en una cajita y estos lo vamos a llamar como datos de test o validación.
tendríamos los datos de entrenamiento partidos en dos, tendríamos los valores predictores y la predicción, y lo mismo para los datos de test o validación. Tendrán su trocito de variables predictoras y su trocito de predicción. De forma que nuestro gran dataset ahora mismo lo hemos partido, pues, digamos, de dos formas: datos de entrenamiento y datos de test, y variables predictoras y variables de predicción. Cogeremos los datos de entrenamiento, tanto las variables predictoras como la variable que queremos predecir, y con esto haremos el proceso de entrenamiento del modelo de Machine Learning para que aprenda cómo en función de estas variables predictoras puedo generar mi predicción, mi tiempo de maratón. Entonces es un proceso que ocurrirá y tendremos un modelo entrenado. Un modelo que, dada, pues en mi caso, la categoría de corredor, los kilómetros que ha entrenado, etcétera, etcétera, los pondré, le daré un botón y me dirá el tiempo esperado de maratón. Y ya, entonces puede decir, ya hemos terminado. ¿Para qué necesitamos estos datos que hemos guardado en una cajita, ese 20% de test de validación? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Estos datos nos van a servir para ver si el modelo se ha entrenado bien o se ha entrenado mal. Entonces lo que vamos a hacer es decir, voy a coger las variables predictoras de mi conjunto de datos de test y se las voy a pasar al modelo entrenado. Entonces el modelo entrenado me dará unas predicciones. Me dirá que pues para este corredor yo espero que termine la maratón en tanto tiempo. Pero yo ya sé el tiempo en que ese corredor va a hacer en la maratón, porque era unos datos de mi entrada, lo único que he hecho es guardármelo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Comparar. Puedo comparar la variable a predecir que me he guardado, que el modelo no lo había visto antes en su proceso de entrenamiento, y puedo ver cómo de lejos está de la predicción que me ha hecho. Entonces, puedo decir si el modelo se ha entrenado bien, si no hay mucha diferencia entre los tiempos de maratón que el modelo pues ha hecho la predicción y los tiempos reales, entonces todo ok. O puede ser que el modelo se haya entrenado mal. Entonces tengo que repetir el proceso, tengo que ver los datos de entrada. Si el modelo ha terminado bien y mi error es bajo o es aceptable, ya está. Puedo tener una observación totalmente nueva, un corredor que nunca haya visto antes el modelo, puedo pasarlo por el modelo entrenado y esa predicción que obtenga puedo decir que con cierto grado de confianza va a ser buena porque ya he validado que el modelo funciona bien. Y todo esto es lo que vamos a hacer ahora. Bien, ya estoy de nuevo en Google Colab y vamos a pasar pues a la fase de entrenamiento. Lo primero que tenemos que hacer, como acabamos de ver en el vídeo, es partir esta tablita que veis aquí en dos: datos de entrenamiento y datos de test. Un 80% de los datos serán de entrenamiento y un 20% serán de test. A ejecutar esta celda, donde voy a decirle que los datos de entrenamiento es una fracción del 80% de los datos anteriores, y los datos de test, pues básicamente son toda esta tabla menos los datos de entrenamiento, es decir, el 20%. Ejecuto, entonces voy a asegurarme que lo haya hecho bien, y entonces lo que voy a hacer es escribirme mis datos de entrenamiento. Efectivamente son 64, un 80% redondeado de todo lo que tenía antes. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer, como hemos visto, es separar estas dos tablas, o más bien separar la variable que queremos predecir, que en nuestro caso es el tiempo de maratón. Vamos a ejecutar esta celda, donde le voy a decir pues que las etiquetas de entrenamiento son los datos de entrenamiento, y que le haga pop, que le quite básicamente esta columna, que es la variable que queremos predecir. Y lo mismo para las etiquetas de test. Si lo ejecuto, ahora podríamos pintar, por ejemplo, las etiquetas de entrenamiento, y será simplemente pues los 64 valores que teníamos antes en el tiempo de maratón. Y si pinto los datos de entrenamiento, vais a ver que ya simplemente me he quedado con esos 64 valores sin la columna de tiempo de maratón. Entonces he separado mi dataset inicial entre test, entrenamiento, y cada uno de ellos entre variables predictoras, que son estas que veis aquí ahora mismo, y variables a predecir, que en mi caso es el tiempo de maratón. En tu problema, pues lo que estoy intentando predecir, pero el concepto es exactamente el mismo. Y lo siguiente que vamos a hacer es básicamente pues empezar a entrenar el modelo. Aparte, quizás un poco que estabas esperando. ¿Qué modelo vamos a utilizar? No es el objetivo de este vídeo, ni muchísimo menos, empezar a hablar de modelos complicados. Entonces vamos a entrenar el modelo más simple que hay, que es una regresión lineal. No te preocupes si no sabes lo que es, no hace falta que lo entiendas. Entonces,
simplemente copia esto y ya está bien. Lo que le vamos a decir que este modelo es una regresión lineal y le vamos a decir que el modelo lo entrene. ¿Con qué lo tiene que entrenar? Recuerda, con los datos de entrenamiento y las etiquetas de entrenamiento. El modelo no va a ver aún esos datos de test que nos hemos guardado para hacer luego la validación. El modelo se acaba de entrenar, habéis visto que ha tardado muy poco porque realmente hay pocos datos y es un modelo simple. Lo siguiente que vamos a hacer es ahora ver cómo de bien se ha entrenado este modelo. Entonces, yo, como este modelo ya está entrenado, puedo empezar a hacerle predicciones. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Pues volver a recuperar estos datos de test y voy a predecir sobre estos datos de test para ver cómo de bien pues, se ha entrenado el modelo. Entonces le voy a decir que las predicciones sobre este modelo haga predict con los datos de test, que son pues estos datos que me he guardado antes. Y lo pinto. Pues esto, recordad que creo que eran unos 16 datos que nos habíamos guardado y nos está diciendo pues que él piensa que se comportan así. Pues la gracia, como sabéis, es que nosotros ya sabemos esos corredores en qué tiempo han terminado la maratón. Entonces, si comparamos estas predicciones con los valores reales, podremos ver cómo de bueno es nuestro modelo. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es comparar las predicciones con las etiquetas de test que yo me había guardado antes y las voy a escribir por pantalla a ver qué porcentaje de error en media entre todas estas estoy teniendo. Pues aquí me dice que es aproximadamente un 11%. Un 11% es mi margen de error, mi margen de confianza. A mí, pues por ejemplo, me vale. Dependiendo del contexto, esto puede ser mucho, puede ser poco. Yo pienso que un 11% en un tiempo de maratón, pues no está mal. Por tanto, he validado, he dicho que mi modelo es bueno. Y ahora, pues podría generarme un nuevo corredor, alguien que el modelo jamás haya visto antes, y me lo creo aquí, por ejemplo, le voy a decir, pues que de la categoría 1, que ha corrido 400 kilómetros en las 4 semanas anteriores al maratón, con una media, por ejemplo, esto es de 15 kilómetros por hora, que no ha hecho nada de cross-training y que pasó, o que espero que pase por media maratón, en 1,4 horas. Este es mi nuevo corredor, como veis, y le voy a decir al modelo que sobre esto, pues, me ejecute una predicción. Y me dice pues que espera que este corredor termine la maratón en 2,33 horas, lo que no está nada mal. Si has llegado hasta aquí y has seguido todos los pasos, enhorabuena, ya que debes de tener tu primer modelo de Machine Learning funcionando. Y has visto que de verdad que empezar es bastante sencillo. Solo necesitas un problema que conozcas, datos sobre este problema y simplemente una conexión a internet, acceder a Google Colab y has hecho tu primer modelo. En este caso, pues con Python y el framework Scikit-learn. Si el contenido te ha gustado, pues por favor suscríbete al canal. Déjame algún comentario de cómo te está yendo entrenando tu modelo y a ver si te puedo ayudar. O si tienes alguna sugerencia de algún otro vídeo, algún otro contenido que te gustaría ver, pues por favor, déjamelo, que la verdad que me ayuda mucho. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. De nuevo, darte las gracias por verlo. Así que te veo en el siguiente vídeo de Fullscan, un canal de datos grandes, pequeños, Machine Learning y todo lo que queda por en medio, que no